El llamado de la emperatriz. La notificación llegó durante el crepúsculo de Celoria, cuando los dos soles gemelos descendían tras las torres de cristal líquido que dominaban la ciudad capital. Elena Rivera estaba en su pequeña habitación del consulado humano, revisando informes diplomáticos, cuando el dispositivo de comunicación emitió un tono que nunca había escuchado antes, 3 pulsos largos seguidos de silencio. Tenía 26 años y solo había pasado 8 meses en su nuevo cargo como embajadora adjunta. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros mientras miraba el mensaje en la pantalla. El mensaje era muy importante, porque las palabras brillaban con un tono dorado. Esto significaba que el mensaje tenía máxima prioridad. La emperatriz Lirana solicita tu presencia en el Palacio de Ópalo. Inmediatamente. Elena sintió que su corazón se aceleraba. No era una invitación. Era una orden. Y venía directamente de la gobernante del Imperio Celoriano, una civilización que había dominado esta región de la galaxia durante 5000 años. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Celoria lucía con una belleza que todavía la impresionaba mucho. Los edificios no eran edificios comunes, sino estructuras que crecían por sí solas a partir de semillas de cristal que se habían plantado hace muchísimo tiempo. Estas estructuras cambiaban de color según la luz que recibieran, pasando del azul oscuro al violeta cuando caía la noche. Entre las calles de Celoria, había ríos de una energía que brillaba mucho y que llevaban a los habitantes de Celoria en plataformas que flotaban en el aire. Los celorianos eran seres muy especiales. Eran altos y delgados, con piel que podía ser plateada o perlada. Tenían ojos grandes y hermosos, como piedras preciosas, y se movían con mucha gracia, como si siempre estuvieran bailando. Vivían muchísimo tiempo, casi 1000 años, y pensaban que los humanos eran como niños que jugaban entre las estrellas. Elena se puso su ropa de diplomática con rapidez. Esa ropa consistía en una chaqueta azul oscuro con el símbolo de la tierra en el pecho, pantalones oscuros y zapatos cómodos. No había nada que llamara demasiado la atención. Los humanos habían aprendido a no mostrar su riqueza con otras especies que eran mejores que ellos en casi todo. Miró su reflejo en el espejo. Tenía un rostro joven, pero parecía serio. Sus ojos cafés habían visto muchas cosas, más de las que la mayoría de la gente ve a su edad. En su barbilla, había una pequeña cicatriz que se la hizo durante su entrenamiento militar básico. No era una guerrera como algunos embajadores humanos, pero tampoco era ingenua. Su mentor, el embajador Chen, había caído enfermo 3 días atrás con una fiebre alienígena que los médicos aún no comprendían del todo. Eso la dejaba a ella como la única representante oficial de la humanidad en Celoria. El transporte llegó en minutos, una plataforma flotante escoltada por 2 guardias celorianos. Sus armaduras brillaban como mercurio líquido, y sus rostros permanecían completamente inexpresivos. No la saludaron. Ni siquiera la miraron directamente. Para ellos, era invisible. Elena subió a la plataforma sin decir palabra. Había aprendido que el silencio a menudo comunicaba más que cualquier intento de conversación cortés. Mientras volaban sobre la ciudad nocturna, Elena veía cosas increíbles a su alrededor. Había jardines que flotaban en el aire y en ellos crecían flores que brillaban con una luz especial, como estrellas en el cielo. También había fuentes que parecían hacer magia, con agua que subía hacia arriba en forma de espiral. Y había torres tan altas que no se podía ver dónde terminaban, porque desaparecían entre las nubes. Todo parecía muy antiguo. Todo estaba perfecto. Nada había sido dañado por el caos y la destrucción que habían marcado gran parte de la historia de la humanidad. El Palacio de Ópalo se presentó ante ella como algo increíble. No se trataba solo de un edificio, sino de una gran montaña hecha de piedra preciosa que se podía ver a través de ella. Esta piedra había sido trabajada durante mucho tiempo, convirtiéndose en muchos salones, terrazas y cámaras escondidas. La luz que venía de las 2 lunas de Celoria pasaba a través del Palacio de Ópalo, creando colores que se movían sobre las calles que lo rodeaban. Elena había visto imágenes, por supuesto. Todos los diplomáticos humanos estudiaban el palacio. Pero ninguna imagen capturaba la sensación de asombro reverencial que provocaba en persona. Los guardias la llevaron por corredores muy largos. Las paredes tenían grabados que contaban la historia del imperio. Había historias de conquistas pacíficas y tratados antiguos. También había retratos de las emperatrices y emperadores que habían gobernado durante mucho tiempo. No se veían imágenes de guerra. Tampoco había monumentos para los soldados que murieron. Solo se mostraba la gloria y el poder del imperio. Finalmente llegaron a un par de puertas inmensas, cada una de 30 metros de altura,
hechas de un metal que cambiaba de color como aceite sobre agua. Las puertas se abrieron en silencio. Y Elena Rivera entró sola a la sala del trono imperial. La prueba de honor. La sala era muy grande. Era como un gran espacio abierto. El techo estaba muy alto. Elena podía ver pequeñas nubes en el techo. Eran como vapor que flotaba en el aire. El suelo brillaba. Era como una piedra pulida. Reflejaba la imagen de Elena de manera extraña. La imagen se veía un poco distorsionada. Y al final de todo, en un trono tallado de una sola esmeralda gigante, estaba la emperatriz Lirana. Era muy joven para lo que se consideraba normal en Celoria, solo 300 años. Hacía 2 años que había subido al trono, después de que muriera su madre. Tenía la piel de un color plateado muy pálido, que casi parecía brillar, y sus ojos lucían con un resplandor morado muy frío. Llevaba puesto un traje que parecía fluir como el agua, y cambiaba de color cada vez que se movía. La sala estaba llena de gente importante y representantes de muchas especies diferentes. Elena conocía a algunos de ellos. Estaban los Brix, que son pequeños y tienen la piel azul. También estaban los Tarnos, que son guerreros con escamas doradas y parecen reptiles. Y había los Lumina, que son seres de luz pura. Todos estaban allí para ver algo en particular. Los Brix, los Tarnos y los Lumina habían sido llamados para presenciar esto. Elena se movió hacia adelante. Cada paso que daba hacía un ruido en el silencio. Ella sabía que todos la estaban mirando. Algunos la miraban con curiosidad, otros con diversión y algunos con preocupación. Se detuvo a 6 metros del trono y se puso firme. No se arrodilló. Desde el principio, los humanos habían decidido que se inclinarían ante otras especies como señal de respeto, pero nunca se arrodillarían ante nadie. Lirana la estudió como un científico examina un insecto raro. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña y cruel. Así que esto es lo que la humanidad elige para honrar a su emperatriz, dijo con una voz que se escuchó en toda la habitación. No un embajador con experiencia, sino una niña. Elena mantuvo su rostro neutral. El embajador Chen está enfermo, Su Majestad. Estoy aquí en su lugar. Qué conveniente, Lirana se reclinó en su trono. He oído muchas cosas sobre los humanos. Dicen que son agresivos, violentos, que pelean entre ustedes por nada. Dicen que son peligrosos. La emperatriz se levantó y descendió los escalones de cristal. Era alta, casi 2 metros, y se movía con la gracia de un depredador. Caminó en un círculo lento alrededor de Elena. Pero te miro y no veo nada peligroso. Veo una criatura pequeña y frágil parada en mi salón del trono, pretendiendo ser valiente. Elena se quedó completamente quieta. Ella había pasado por cosas mucho más difíciles cuando estuvo en entrenamiento. Escucha, Lirana se detuvo frente a ella, los humanos llevan apenas 60 años en nuestra galaxia. ¿Cuántas veces han usado armas? ¿Cuántas peleas han tenido como si fueran primitivos? La emperatriz esperaba que Elena se sintiera avergonzada. Pensaba que Elena bajaría la vista y admitiría haber hecho algo malo, aunque fuera algo pequeño. En cambio, Elena la miró directamente a los ojos. 34, Su Majestad. El número cayó como un trueno. La sala se quedó completamente en silencio. 34 batallas, Lirana repitió lentamente. En 60 años. Sí, Su Majestad. Los cortesanos celorianos murmuraban entre ellos. Los celorianos habían peleado 3 batallas en 5000 años. Y esta especie joven había peleado 34 guerras en 6 décadas. Lirana recuperó su compostura rápidamente. Eso prueba mi punto exactamente. 34 guerras. 34 fracasos. 34 veces que su especie demostró que no puede vivir en paz. Se volvió hacia la multitud. ¿Ven ahora por qué la humanidad debe ser vigilada? Son niños jugando con fuego. Disculpe, Su Majestad, Elena dijo tranquilamente. Creo que hay un malentendido. Lirana se giró bruscamente. ¿Qué malentendido? Usted dijo 34 fracasos, Elena respiró profundo. Asumió que perdimos esas batallas. La sala se volvió muy quieta. No perdimos, dijo Elena con voz firme. Ganamos 34 batallas en 60 años. Todas fueron victorias. La humanidad no ha perdido ninguna guerra desde que se unió a la comunidad galáctica. Por un largo momento, nadie habló. Nadie se movió. Entonces las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un hombre entró con pasos firmes. Llevaba un uniforme militar. Era muy alto y tenía una complexión fuerte.
Tenía el cabello negro cortado muy corto y una cicatriz en la ceja izquierda. Sus ojos oscuros miraban alrededor de la sala como si estuviera buscando algo. Parecía alguien que había estado en muchas batallas. Capitán Dante Moreno reportándose dijo con voz grave. Comando Terrestre me envió como refuerzo para la embajadora Rivera. Elena sintió una gran sensación de alivio. Esto se debía a que conocía a Dante. Habían trabajado juntos durante un corto periodo de tiempo antes de que ella decidiera seguir la carrera diplomática. Lirana los miró a ambos, su rostro una máscara de furia controlada. Muy bien, dijo finalmente. Si quieren hablar de batallas, entonces hablaremos de batallas. Cuéntenme sobre estas grandes victorias. Demuéstrenme que no son solo palabras vacías. Elena y Dante intercambiaron una mirada. Y entonces comenzaron a contar la verdad. Historias de sacrificio. Elena tomó una respiración profunda antes de empezar a hablar. La primera batalla importante sucedió en las colonias exteriores, cuando llevábamos 12 años en el espacio. Fue cuando los KRYLL atacaron nuestros campamentos mineros en el sistema Arcturus. Ella se acercó al centro de la sala, sabiendo que todos la miraban. Éramos 500 colonos, comenzó a explicar. Eran familias completas, con científicos, ingenieros y niños. Luego llegaron los KRYLL con 20 naves de guerra. Lo que querían era apoderarse de nuestros recursos. Lirana se reclinó en su trono. Y huyeron, sin duda. No, dijo Elena, negando con la cabeza. La comandante Sara Okonkwo hizo algo muy inteligente. Convirtió las minas en trampas. Hizo que los túneles se derrumbaran sobre las fuerzas KRYLL. Usó explosivos que originalmente se habían diseñado para sacar minerales de la tierra. Cuando todo terminó, habíamos perdido a 230 colonos. Hizo una pausa, dejando que el peso del número se asentara. Los KRYLL perdieron 18 de sus 20 naves. Después de esto, los KRYLL nunca volvieron a atacar territorio humano. Dante dio un paso adelante. Su voz era más áspera, marcada por años de combate real. Año 23. La liberación de los Calith. Miró hacia un grupo de seres delgados con la piel de color violeta que estaban en un rincón de la sala. Los Calith fueron tratados como esclavos por el consorcio durante 150 años. El consorcio los utilizaba para hacer trabajos peligrosos, para realizar experimentos y también para cosas aún peores. Su mandíbula se tensó. La comunidad galáctica lo sabía. Todos lo sabían. Miró directamente a Lirana. Nadie hizo nada. Los Calith no tenían recursos estratégicos. No tenían valor económico. Así que la galaxia miró hacia otro lado. ¿Y qué hicieron ustedes?, preguntó uno de los embajadores BRICS. Dante siguió hablando. Les mandamos un mensaje al consorcio. Les pedimos que dejaran libres a los Calith de inmediato. Pero ellos simplemente se rieron de nosotros y nos dijeron que nos preocupáramos por nuestros propios problemas. Elena continuó la historia. Así que lo hicimos nuestro asunto. Enviamos una flota. No para conquistar. No para tomar recursos. Solo para liberar gente que no podía liberarse a sí misma. El consorcio luchó, dijo Dante. Tenían más naves, más armas y más experiencia. Perdimos 3 cruceros en la primera batalla. Eso significa que 1100 hombres y mujeres murieron. Su voz se volvió más suave, pero de alguna manera más intensa. Pero no nos retiramos. Enviamos más naves. Perdimos más gente. Seguimos enviándolas hasta que el consorcio entendió algo importante. ¿Qué cosa? Lirana preguntó, a pesar de sí misma. Elena dijo, nunca nos rendiríamos. Gastaríamos nuestra última nave, nuestro último soldado, nuestro último aliento para liberar a los Calith. Era lo correcto. Uno de los embajadores de Calith dio un paso adelante, y con esto, rompió el protocolo. La piel de este embajador tenía un tono violeta muy oscuro, y sus ojos reflejaban mucha emoción, aunque parecía estar controlándola. La humanidad nos dio la libertad a mi pueblo, dijo con la voz temblando. No querían nada a cambio. No pedían nada. Simplemente lucharon y murieron por nosotros porque pensaban que teníamos derecho a ser libres. Se volvió hacia Lirana. ¿Dónde estaban los elorianos? Su imperio tiene el poder de terminar la injusticia con una palabra. Pero no hicieron nada. La emperatriz se puso rígida. ¿Cómo te atreves? Yo estuve allí, Dante la interrumpió. Su voz cortó el aire como un cuchillo. En la liberación de los Calith.
Comandaba el escuadrón de asalto que entró a las instalaciones de esclavos. Cerró los ojos por un momento. Helena notó que sus manos temblaban ligeramente. Vi a niños Khalit encadenados a máquinas. Vi cómo separaban a familias enteras. Vi cosas que nadie debería ver en su vida. Cuando abrió los ojos de nuevo, había algo salvaje en su mirada. Perdí a la mitad de mi escuadrón ese día. Mi mejor amigo, Miguel, murió en mis brazos después de recibir un disparo cubriendo la evacuación de 50 niños Khalit. Se volvió hacia Helena. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, algo pasó entre ellos. Un entendimiento compartido. Dolor compartido. Recuerdos que solo ellos podían comprender completamente. Helena estaba en la nave de mando, Dante dijo más suavemente. Coordinando la operación. Cuando mi escuadrón quedó atrapado, ella violó 3 protocolos de seguridad para enviarnos refuerzos. Helena dijo, salvó a 200 Khalit ese día. Valió la pena cada protocolo que se rompió. Se miraron por un momento más largo de lo necesario. Había historia entre ellos. Historia que no habían hablado en años. Lirana miraba la escena con los ojos entrecerrados. ¡Qué conmovedor!, dijo. 2 humanos hablando de su guerra. Pero las palabras no significan nada. Dante metió la mano en su chaqueta lentamente. Los guardias se tensaron, pero él sacó un pequeño dispositivo del tamaño de su palma. Grabadora holográfica, explicó. Equipamiento militar estándar. Cada soldado humano lleva una. Documentamos nuestras batallas. Miró a la emperatriz. ¿Puedo? Lirana dudó. Sabía que esto era peligroso. Pero también tenía una audiencia observando. No podía parecer débil. Muéstranos, ordenó. Dante activó el dispositivo. Una imagen holográfica apareció en el aire, expandiéndose hasta llenar el espacio entre ellos y el trono. La grabación empezó a sonar. Y la sala del trono imperial guardó silencio mientras la verdad de la guerra humana se revelaba ante sus ojos. El giro inesperado. La imagen holográfica llenó la sala con luz y horror. La grabación mostraba el interior de una instalación del consorcio. Había pasillos hechos de metal y estaban manchados con sangre violeta. Las celdas estaban llenas de familias Khalit que estaban encadenadas. Sus rostros estaban muy delgados por años de no tener suficiente comida y de ser maltratados. Los niños estaban llorando. Las madres sostenían a sus hijos con brazos muy delgados. Entonces llegaron los soldados humanos. La cámara mostraba la perspectiva de Dante mientras su escuadrón avanzaba. Disparos iluminaban la oscuridad. Gritos en múltiples idiomas llenaban el aire. Los soldados del consorcio defendían su propiedad con ferocidad brutal. Mantén la formación, la voz de Dante resonaba en la grabación. Protege a los civiles. No importa el costo. Helena vio el momento exacto en que Miguel cayó. Era un soldado joven con una sonrisa muy grande que ella recordaba de cuando se preparaban para la misión. Miguel recibió 3 disparos mientras protegía a un grupo de niños Khalit que corrían hacia la nave de evacuación. Dante lo sostuvo mientras moría, pero no se detuvo. No podía detenerse. Había más gente que salvar. La grabación mostró las siguientes 8 horas en fragmentos, soldados humanos colapsando de agotamiento pero negándose a rendirse, médicos trabajando en condiciones imposibles, la nave de mando de Helena coordinando todo mientras era atacada por 3 destructores del consorcio. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era absoluto. Lirana tenía un rostro muy pálido. Muchos cortesanos no podían mirarla a la cara. Propaganda, dijo la emperatriz finalmente, pero su voz carecía de convicción. Imágenes editadas para hacerlos parecer heroicos. No, Su Majestad. La voz vino desde atrás. Helena se dio la vuelta y vio a una figura alta. Esta figura llevaba túnicas de un azul muy oscuro. Era el príncipe Teron. Él era el hijo de Lirana y el heredero al trono de Celoria. Teron apenas tenía 120 años, lo que es muy joven para un celorianos. Su piel es de color plateado, igual que la de su madre. Pero sus ojos son diferentes. Son de color dorado, no morados como los de su madre. Y tienen mucha curiosidad. Es algo que los cortesanos mayores perdieron hace mucho tiempo. Teron siguió hablando mientras caminaba hacia el centro de la sala. He revisado los registros de los humanos, dijo. He mirado todas las batallas que mencionaron. Puedes verificar todo. Es la verdad. Teron Lirana advirtió. No es tu lugar. Mi lugar es servir al imperio, el príncipe la interrumpió. Y servir al imperio significa ver la verdad, incluso cuando es incómoda.
Se dio la vuelta hacia la gente. Los humanos han tenido 34 guerras. Los Selorianos solo hemos tenido 3 en 5000 años. Pero hay algo que nos distingue: los humanos luchan por los demás. Luchan por cosas en las que creen. Luchan porque piensan que algunas cosas son más importantes que sobrevivir. Su mirada se fijó en Helena, y ella notó que él la estaba observando. Hemos olvidado cómo hacer eso, dijo. Hemos estado a salvo durante mucho tiempo, así que ya no nos acordamos por qué vale la pena pelear. Lirana se levantó de su trono, furiosa. Basta. No permitir que. Los Bricks nos atacaron hace 200 años, Teron continuó, alzando la voz. ¿Recuerdas, madre? Atacaron nuestras colonias periféricas. Mataron a miles de Zelorianos. Negociamos la paz, Lirana respondió firmemente. Teron dijo, les pagamos. Lo que realmente hicimos fue darles 3 sistemas estelares para que se marcharan. A eso lo llamamos diplomacia, pero en realidad fue cobardía disfrazada. Se volvió hacia Helena y Dante. Si los humanos hubieran estado en el lugar de los seres como nosotros, ¿qué habrían hecho los humanos? Dante no dudó. Habríamos luchado. Habríamos recuperado cada centímetro de territorio. Y nos habríamos asegurado de que nunca volviera a pasar. Exactamente, Teron asintió. Ustedes saben algo que nosotros hemos olvidado: la paz sin justicia no es paz. Solo es una forma de esclavitud con un nombre diferente. La sala se volvió un lugar de gran confusión. Los cortesanos gritaban con todas sus fuerzas. Los guardias se acercaban. Los embajadores discutían con mucha pasión entre ellos. En medio del tumulto, Helena sintió una mano tomar la suya. Dante tomó su brazo y la llevó hacia un lado de la sala, lejos de todo el alboroto. Sus dedos se sentían cálidos y seguros alrededor de su brazo. Era un gesto tranquilizador. Como en los viejos tiempos, murmuró él. Helena dijo, siempre metiéndonos en problemas. Sin embargo, ella sonreía mientras hablaba. Se miraron durante un instante. Habían pasado 4 años desde que estuvieron juntos en el mismo equipo. En ese tiempo, Helena decidió trabajar en diplomacia, mientras que Dante siguió en el frente de combate. Habían pasado 4 años desde la noche en que casi habían hecho algo que no podrían arreglar, justo antes de que Helena se fuera. Te extrañé, Dante dijo en voz baja. Yo también, Helena admitió. Sus rostros estaban muy cerca ahora. Podía ver las pequeñas cicatrices en su piel. Cada cicatriz tenía una historia de batalla. Podía sentir su respiración cálida en su mejilla. ¿Crees que salgamos vivos de esto?, preguntó ella. Siempre lo hacemos, Dante sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Además, tenemos que sobrevivir. Todavía me debes esa cena que prometiste hace 4 años. Helena rió suavemente. Estábamos bajo fuego enemigo. No creo que esa promesa cuente. Todas las promesas cuentan. Los guardias lograron restaurar el orden por fin. Teron salió de la sala con los guardias, pero se fue con la cabeza bien alta. Los cortesanos regresaron a sus puestos como antes. Sin embargo, algo había cambiado ahora. El aire parecía distinto. Era como si hubiera electricidad en el ambiente y eso hacía que todo se sintiera peligroso. Lirana descendió de su trono lentamente. Su rostro era una máscara de control férreo, pero Helena podía ver la ira ardiendo detrás de sus ojos. Suficiente, declaró la emperatriz. Esta audiencia ha terminado. Los representantes humanos serán escoltados de vuelta a su consulado mientras considero las implicaciones de todo esto. Elena dio un paso adelante. Con respeto, Su Majestad, hay algo más que debe saber. Lirana la miró con frialdad. ¿Qué más podría haber? Helena sacó su propio dispositivo holográfico. Una grabación que llegó hace 3 días. De la frontera del sector Omega. Activó la imagen. Mostraba un espacio profundo. Había estrellas por todas partes. Y de repente, saliendo de la oscuridad, había cientos de naves con un diseño que no conocíamos. Estas naves no eran de ninguna especie que conociéramos en la galaxia. Una nueva amenaza, Helena dijo tranquilamente. Se dirigen hacia el espacio civilizado. Llegarán en menos de 6 meses. La sala se quedó helada. Y cuando lleguen, Dante agregó, su voz grave, todas nuestras especies tendrán que decidir si van a luchar o si van a pagar otra vez. Un nuevo amanecer. Pasaron 3 días antes de que Lirana convocara otra audiencia. Esta vez fue diferente. No fue en la gran sala del trono, sino en los jardines de contemplación,
un espacio privado dentro del palacio donde solo la familia real y los invitados más honrados podían entrar. Elena caminaba junto a Dante por senderos de piedra luminosa. A su alrededor florecían plantas que no existían en la tierra, flores que cantaban con el viento, árboles cuyas hojas cambiaban de color con las emociones de quienes pasaban cerca, enredaderas que flotaban en el aire sin apoyo. Las dos lunas de Celoria brillaban sobre ellos, bañando todo en luz plateada. Hermoso, murmuró Elena. Tú también, Dante respondió, mirándola en lugar del jardín. Ella sintió que el calor subía a sus mejillas. Dante. Lo digo en serio, dijo mientras se detenía en el sendero. Entonces tomó las manos de Elena entre las suyas. Estos 4 años sin Elena fueron los más largos de mi vida, afirmó. En cada misión, en cada batalla, solo pensaba en una cosa, desearía que Elena estuviera aquí conmigo. Elena sintió que su corazón latía muy rápido. Ella dice, yo elegí el camino de la diplomacia porque creí que podía hacer más cosas buenas con palabras que con armas. Pero cada vez que negociaba, cada vez que firmaba un tratado, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Me preguntaba si había abandonado a las personas que más me importaban. No abandonaste a nadie, Dante dijo firmemente. Lo que hiciste ahí dentro, enfrentando a una emperatriz, defendiendo lo que somos. Elena, fuiste más valiente que cualquier soldado que haya conocido. Se acercó un poco más. Entonces, sus frentes estuvieron muy cerca, casi se tocaban. Cuando todo esto termine, Elena susurró, cuando la amenaza en el sector Omega sea manejada, cuando las cosas se calmen. Sí. Me gustaría aceptar esa invitación a cenar. La que te debo desde hace 4 años. Dante sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro de guerrero en algo más suave, más humano. Pensé que nunca lo pedirías. Se besaron entonces, suave al principio, luego con mucha intensidad. Esto era porque habían guardado sus sentimientos durante 4 años. El jardín que los rodeaba parecía brillar con más fuerza. Las plantas parecían responder a la emoción que había en el aire. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Embajadora Rivera. Capitán Moreno. La voz de Lirana los separó. La emperatriz se acercaba por el sendero, vestida con túnicas más simples que las que había usado en el trono. Theron caminaba a su lado. Elena y Dante se enderezaron, volviendo a la formalidad profesional, aunque sus manos permanecieron entrelazadas. Lirana los miraba con una cara que no dejaba claro qué pensaba. He estado estudiando todo lo que hay sobre los humanos durante estos días, dijo. Todas las guerras, todos los problemas, todas las veces que han ganado algo. Se detuvo un momento. He pensado en todo y he llegado a una conclusión que realmente no me gusta. ¿Cuál, Su Majestad? Preguntó Elena. Me doy cuenta de que he sido muy tonta, dijo Lirana, y parecía que pronunciar esas palabras le costaba mucho esfuerzo. Mi imperio lleva existiendo 5000 años. Hemos logrado esto gracias a la diplomacia, al comercio y a hacer amenazas cuando es necesario. Nunca hemos tenido que ir a la guerra porque todos nos tienen miedo. Sus ojos se clavaron en ellos. Pero el miedo no es lo mismo que el respeto. Y cuando esta nueva amenaza llegue, el miedo no será suficiente. Theron dio un paso adelante. Mi madre y yo hemos hablado mucho sobre esto. El imperio celoriano necesita hacer cambios. Necesitamos aprender de nuevo a luchar. A sacrificar lo que sea necesario. A defendernos a nosotros mismos y a los demás. El imperio celoriano necesita recordar cómo ser fuertes. Y necesitamos maestros, Lirana continuó. Necesitamos gente que entienda lo que significa estar dispuesto a morir por algo más grande que uno mismo. Elena empezaba a entender. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Una alianza, Lirana dijo. Real, no solo palabras en un tratado. Los celorianos tienen tecnología, recursos, una red que abarca 200 sistemas. La humanidad tiene. Hizo una pausa, lo que sea que los hace capaces de ganar 34 batallas contra enemigos superiores. Coraje, Dante dijo simplemente. Tenemos coraje. Y la voluntad de usarlo. Sí, Lirana asintió. Eso. Theron se adelantó. Yo personalmente viajaré a la Tierra. Quiero entrenar con sus fuerzas militares. Quiero aprender lo que ustedes saben. Y a cambio, compartiremos nuestra tecnología, nuestra experiencia en otros campos. Elena miró a Dante. En sus ojos vio la misma sorpresa que sentía ella. Esto es, inesperado, Elena admitió. Lo sé, dijo Lirana.
Pero la flota en el sector Omega es un peligro para todos. Y he aprendido algo de los humanos. A veces, las mejores alianzas se crean cuando la batalla está a punto de comenzar, no cuando todo está tranquilo. Extendió su mano, un gesto que había aprendido era importante para los humanos. Helena la tomó sin dudar. Entonces luchemos juntos. Juntos, Lirana repitió. 6 meses después, Helena estaba en el puente de mando de una nave de guerra híbrida, mitad tecnología seloriana, mitad ingenio humano. La flota desconocida había llegado al borde del espacio conocido. Dante comandaba las fuerzas terrestres, listas para abordar cualquier nave enemiga si llegaba a eso. Theron estaba en la sala de estrategia, aplicando todo lo que había aprendido de los tácticos humanos. Y cuando la batalla comenzó, era diferente a cualquier cosa que la galaxia había visto antes. Los selorianos peleaban con mucha fuerza porque recordaban que su imperio se había creado después de mucha lucha y sacrificio. No solo habían hablado para lograrlo. Los humanos peleaban con armas muy avanzadas que les daban la misma oportunidad de ganar que su valentía. Los Khalit, los Brix y los Tarnos todos luchaban juntos. La batalla duró 3 días. Cuando terminó, la flota invasora había sido repelida. El costo fue alto, cientos de naves perdidas, miles de vidas de todas las especies. Pero habían ganado. En el silencio después de la victoria, Helena se paró en la cubierta de observación, mirando las estrellas. Dante se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de ella. Lo logramos, murmuró ella. Lo logramos, él estuvo de acuerdo. Juntos. Se quedaron así, 2 personas entre las estrellas, sabiendo que habían ayudado a cambiar el curso de la historia del universo. No porque fueran los más fuertes. No fue porque ellos eran los más inteligentes. Sino porque cuando el universo les pidió que se rindieran, dijeron que no. Y enseñaron a otros a hacer lo mismo. Fa.